Amigos y amigas de Agenda Económica, seguimos con Ramón González, asesor del gobernador del Banco Central, doctor en Economía. Moncholo, la palabra tuya y explícanos bien la situación sector público. Bueno, yo quisiera entonces que me pusieran la segunda gráfica que traje para compartir con ustedes, y es la relativa al balance primario del sector público no financiero. Lo primero que hay que explicar es qué es el balance primario. Es aquel resultado de los ingresos menos los gastos, excluyendo de los gastos los pagos de intereses, incluyendo los intereses o las transferencias que están asociadas a la ley de recapitalización del Banco Central. Entonces, si ingresos menos gastos, y los gastos excluyéndole esa partida de intereses, es lo que tenemos en este balance del sector público no financiero. ¿Qué podemos ver aquí? Que desde el 2008 para acá ha habido un ajuste de 2.2%, que fue en el 2008, a un 1% de balance primario. Es un avance importante. Es un avance importante. Vemos cómo se repitió el balance primario 2010-2011. Y ojo, estamos teniendo el mismo balance primario 2010-2011 con 350 millones de dólares, como veremos en otra filmina más adelante, adicionales de transferencias corrientes y de capital que se le dieron al sector eléctrico. El sector eléctrico pues demandó recursos el año pasado por 1.040 millones de dólares. Eso es mucha plata. Eso es mucho. 350 millones más que el año pasado. Y a pesar de esos 350 millones adicionales, se pudo mantener el balance primario en un 1% negativo del sector público no financiero. En pocas palabras, en 4 años se ha disminuido en más de un 50% lo que es ese déficit a nivel primario. Sí, esto lo que está reflejando es que el mismo comportamiento de pues esfuerzo que evidencia el balance del gobierno central, pues también en el sector público no financiero se refleja que ha habido este esfuerzo de reducción en lo que son las presiones de déficit. El déficit persiste, pero ha habido una mejoría. ¿Y a nivel consolidado? A nivel consolidado, ya una vez pues entrando en juego el Banco Central, ¿no? Y consolidándolo, uniéndolo a lo que es el sector público no financiero, que es la próxima gráfica, ahí se ve cómo el balance primario del sector público del 2008 ha pasado de menos 1.6 a 0.6, 0.4, 0.3. Se ve sostenidamente pues una reducción en el balance primario. Esto pues es una noticia que vale la pena compartir, porque es escudriñando lo que es la presión subyacente, excluyendo estos pagos de intereses y excluyendo estas transferencias para la capitalización del Banco Central. Si vemos, y para poner las cosas, seguir poniendo las cosas en perspectiva, la próxima filmina, que es las transferencias pues asociadas tanto de corriente como de capital al sector eléctrico, vemos que estas han sido significativas, ¿no? En 2008, estas transferencias fueron de 1.357 millones, ¿no? Pues ese fue el año del fuerte choque. Llegó a $145 el barril. Petróleo. Luego, 2009 y 2010, 890 y 691. Y ya en el 2011, 1.041 millones, ¿no? Que tiene que ver otra vez con el choque externo, sí. Y el aumento de los precios. Y la factura petrolera, tiene que ver, porque la factura petrolera, como decía al principio del programa, ascendió a 4.670 millones, un 35% superior que la del 2010, pero la del 2010 fue un 30% superior que la del 2009. O sea, se está viendo que hay presiones fuertes que son reales, claro, que hay que considerarlas en el análisis, ¿no? Y ese es uno de los temas centrales de lo que tienen que ser solucionados. Esto, para seguir poniendo las cosas de perspectiva, representa un 1.9% del PIB. Rosana y amigos, si el sector eléctrico fuese autosostenible en nuestro país, el déficit de plano pudiera ser 1.9% del PIB menor, que nos llevaría nuestro superávit, nuestro
resultado primario consolidado a ser positivo, en torno a los niveles que requerimos, ¿no? En torno a ese 2% que la mayoría de los estudios a lo interno del Banco Central y también por el fondo señalan que necesitamos a futuro para que la deuda global del sector público consolidado pues pueda ir convergiendo desde el nivel actual, que es 39.5% del producto, la consolidada, 25.9% correspondiente al sector público no financiero, ¿no? Excluyendo la deuda intergubernamental entre instituciones del Estado, y el resto, pues la deuda del Banco Central. Esa deuda, para poder llevarla a 30% o menos, tanto el Fondo Monetario como nosotros en el Banco Central hemos calculado que lo deseable es ir buscando ese superávit primario de 2%. Como vemos, el esfuerzo ya se ha hecho y necesitamos continuar esa tendencia. Pero lo importante del mensaje, la Filmina otra vez de la transferencia al sector eléctrico, es que, como vemos, representa un 1.9% del PIB. ¿Cuál es un problema importante? Eso es más del doble que los recursos que están asociados a la ley de recapitalización del Banco Central, porque esto es 1.9 y actualmente pues la ley el año pasado requirió 0.9, este año un 1%. Es prácticamente el doble de los recursos asociados a la ley de recapitalización. Y supera incluso el promedio que vimos en el primer segmento del mismo nivel de endeudamiento que ha entrado por año, y más o menos. Aquí yo quiero aprovechar, y ya la próxima Filmina, ya que estamos en este tema de la ley de recapitalización del Banco Central, ¿no? Que representó en el 2011 un 0.9% del PIB, miren la línea roja, y si seguimos pues lo que está estipulado en esa ley de recapitalización, terminaríamos el 2016 en 1.4% del PIB. Yo quiero resaltar el beneficio. ¿Por qué se hace esta ley de recapitalización y por qué es importante para el Banco Central? Aquí hemos traído proyecciones asociadas de lo que sería el comportamiento en esas barras azules del déficit cuasi fiscal. De cumplirse el calendario en la ley de recapitalización y tal cual está previsto ahora. Que ese tema lo vamos a ver con Angie. Con Angie Fonder, con mucho más detenimiento, que es la experta, ¿no?, de nuestro Banco Central, la amiga Angie Fonder en estos temas. Pues esto pasaría de 1.28 a 0.28. Es decir, aquí estamos hablando, las transferencias van aumentando de 0.1 en 0.1, de 0.9 a 1.4. En el periodo un aumento de 0.5 en las transferencias. Pero eso se traduce en una reducción del déficit cuasi fiscal de 1%. O sea, que ahí se ve cómo se va generando externalidades positivas de esa transferencia, porque a nivel consolidado te está aportando el doble. Y eso que en el interín tú sigues fortaleciendo los niveles de reservas internacionales netas del Banco Central. Que eso lo vamos a comenzar a ver en el último segmento que nos están pidiendo una pausa. Perfecto.